Su propia hija la dejó sin comida por días. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblito de California, cuando todavía las casas eran de maderas viejas y láminas oxidadas, vivía una muchacha junto a su madre, una anciana de casi 60 años que apenas podía caminar. Su casita era humilde, hecha con tablas que el viento movía como si fueran hojas de papel, y un techo que se quejaba cada vez que la lluvia lo golpeaba. Allí, entre gallinas flacas, un pequeño fogón y un viejo catre, ocurría una historia que pocos conocieron. Una historia de amor, cansancio, arrepentimiento y dolor. La anciana pasaba casi todo el día sentada junto al fogón, tratando de calentarse las manos, que ya no respondían bien. El humo le irritaba los ojos, pero prefería eso a sentir el frío que se metía por las rendijas de la casa. Cada vez que intentaba levantarse, sus piernas temblaban como si fueran ramas secas. A veces lograba caminar despacio, otras veces simplemente caía sobre la silla y suspiraba. La muchacha, por su parte, trabajaba ayudando a las vecinas. Lavaba ropa, limpiaba patios, cortaba leña, todo por unas pocas monedas. Y aunque por ratos trataba bien a la anciana, habían momentos en que el cansancio le llenaba la cabeza de enojo. ¡Ay, por qué tengo que hacerlo yo! ¿Por qué no tuve hermanos? ¿Por qué todo me cae a mí?, murmuraba mientras alimentaba a las gallinas o barría el piso desigual. La anciana la escuchaba, bajaba la mirada y no decía nada. Solo respiraba hondo, como para que no se le saliera el llanto. «Hija, si quieres yo puedo intentar levantarme. Puedo hacerte el café», decía a veces, aunque sabía que no podía. «No, no puedes. Siempre lo mismo. Todo lo tengo que hacer yo». La muchacha no hablaba con maldad. Era más bien el peso de la vida, la pobreza, la responsabilidad, todo junto. A ratos le nacía la dulzura y le llevaba un caldo caliente a la anciana. «Toma, madre. Está calientito. Perdóname si te hablé feo». «No te preocupes, hija. Yo sé que estás cansada». Pero otras veces, cuando algo le salía mal, cuando la gente no le pagaba lo justo, cuando el sol la abrazaba, se le endurecía el corazón y ni comida le daba. «Hoy no quiero escuchar nada. Estoy cansada, cansada». La anciana solo se quedaba mirando al suelo. Sus labios temblaban, pero no por frío, sino por tristeza. Las gallinas cacareaban afuera, pero ella no tenía fuerzas ni para recoger los huevos. Con el tiempo, la muchacha comenzó a sentir un vacío extraño, una mezcla de frustración, pobreza, soledad y un deseo de escapar. Cada noche se iba a dormir pensando, ¿para qué sigo aquí? ¿Por qué mi vida es así? Hasta que un día, mientras regresaba del trabajo, una vecina le ofreció una botella de licor barato. «Ten, esto te va a calmar el alma». La muchacha dudó. Ella nunca tomaba, nunca. Pero ese día su corazón estaba demasiado pesado. «Solo un traguito para olvidar», se dijo. Y el traguito se volvió 2, luego 3. El mundo empezó a darse vueltas, y por primera vez en mucho tiempo, la muchacha sintió que no pesaba tanto. Rió, lloró, gritó contra el cielo. La botella vacía quedó tirada en la tierra, y ella siguió tomando de otra y de otra. «No quiero saber nada de nadie, ni de la vida, ni de nada». Y se fue por días. Caminó por calles que no recordaba. Durmió en un rincón de una bodega abandonada. Nadie la vio, nadie la buscó. Ella misma se había olvidado de su casa y de su madre. Mientras tanto, la anciana siguió en su silla, esperando. El fogón se apagó. Las gallinas se quedaron sin granos. La noche se metió entre las rendijas. La anciana trataba de levantarse, pero sus piernas la traicionaban. «Hija, hijita, ¿dónde estás? Hace frío. Ya no veo bien». Su voz era apenas un susurro. Intentó arrastrarse para buscar agua, pero solo llegó hasta la mesa. Se aferró al borde y cayó despacio al suelo. Ahí quedó, respirando cada vez más débilmente. Pasaron 2 noches. Luego 3. El viento movía las láminas con un sonido triste. Las gallinas picoteaban cerca sin saber qué pasaba. La anciana, sin comida, sin agua, apenas respiraba. «Hija», murmuró por última vez antes de dormirse de puro cansancio y hambre. Cuando la muchacha finalmente regresó, los ojos rojos, las manos temblando, apenas podía caminar. «Madre».
Madre, ya llegué. Perdón. Entró y vio a la anciana en el suelo, frágil, pálida, casi sin vida. Madre, despierte. Soy yo. La levantó entre sus brazos. La acunó como si fuera una niña. Perdóname. Yo debí cuidarte. ¿Qué hice? La anciana abrió un poquito los ojos, apenas un hilo de luz. Hija, ¿volviste? Sí, madre, sí. Ya estoy aquí. No te voy a dejar. Pero el cuerpo de la anciana estaba demasiado débil, demasiado vacío. La muchacha corrió por la calle gritando: ¡Ayuda! ¡Ayuden a mi madre, por favor! Intentó llevarla donde un curandero, buscó agua, buscó remedios, pero ya era tarde, muy tarde. Y esa noche marcó su vida para siempre. La muchacha no pudo dormir esa noche, ni ninguna de las que siguieron. El silencio dentro de la casita se volvió tan pesado que parecía un espíritu sentado en cada rincón. Todo estaba igual, pero todo estaba distinto. El fogón apagado, la silla donde la anciana pasaba horas, el catre donde intentaba descansar, los cubiertos, las gallinas afuera. Todo seguía ahí, pero nada tenía vida. La muchacha se quedó arrodillada en el suelo, respirando hondo, temblando, mirando el cuerpo frágil de la anciana cubierto con una manta. Madre, respóndame. Pero nadie respondía. Solo el viento movía la puerta lentamente, como si la empujara un alma triste. La muchacha se llevó las manos a la cara. Yo debí estar aquí. Yo soy la culpable. Perdóneme, madre. Perdóneme. Se tiró al piso, llorando como nunca en su vida. El dolor le nacía desde el pecho y le quemaba la garganta. Dentro de su cabeza solo repetía una frase: ¿por qué la dejé sola? ¿Por qué? Los días pasaron, pero para ella fueron como años. Cada vez que abría los ojos, sentía que el mundo se había vuelto oscuro. No trabajó, no comió, no habló. Las vecinas se acercaban a veces a dejarle un caldo, un pan, un poco de agua. Ella recibía todo en silencio. Una tarde, una de las vecinas le tocó la puerta. Hija, ¿puedo pasar? La muchacha apenas respondió con un gesto. La mujer se sentó junto a ella. Mira, sabemos lo que pasó. Nadie te juzga. Todos sabemos que estabas cansada, que estabas sola. La muchacha apretó los puños. Pero yo era su única hija. Yo debía cuidarla. Y la dejé sin comida. Días enteros. Todos cometemos errores. El dolor nos hace hacer cosas que no queremos. No, esto no fue un error. Esto fue abandono. Las lágrimas caían sin que ella pudiera detenerlas. Mi madre me necesitaba. Mi madre se murió de hambre. Por mi culpa. La vecina la abrazó, pero la muchacha no se movió. Estaba dura, rígida, como si su cuerpo ya no perteneciera a este mundo. Al día siguiente decidió limpiar la casa. Tal vez para sentir que hacía algo, tal vez para no pensar tanto. Tomó una escoba y empezó a barrer. Pero cada rincón le recordaba algo. Allí la anciana había dejado caer un tazón. Allí había rezado. Allí había llorado en silencio cuando la hija se enojaba. La muchacha cayó de rodillas otra vez. Madre. ¿Cuántas veces la hice llorar sin saberlo? ¿Cuántas veces se quedó con hambre por culpa mía? Había momentos en los que la muchacha escuchaba la voz de la anciana, suave, temblorosa. Hija, si quieres, yo puedo levantarme. No te preocupes, yo sé que estás cansada. Esas palabras la perseguían. Una noche se sentó frente al fogón y lo encendió. El fuego iluminó la casita con una luz naranja cálida, como la que tanto buscaba la anciana para calentarse las manos. La muchacha acercó sus palmas al fuego y murmuró: ¿por qué no te cuidé como debía? ¿Por qué no entendí tu dolor? ¿Por qué no supe que también tenías miedo? ¿Miedo de quedarte sola? El fuego crujió, como respondiendo. La muchacha cerró los ojos. Madre, ¿dónde esté? Escúcheme, yo sé que fallé. Yo sé que la lastimé con mis palabras, con mis enojos, con mis olvidos. Pero también sé que usted me amaba. Aunque no pudiera caminar, aunque no pudiera cocinar, aunque se enfermara, sé que me amaba. Sus lágrimas cayeron en las brasas y silbaron. Y por eso duele más, porque usted me dio todo lo que pudo y yo la dejé sin comida. De pronto, un sonido leve la sobresaltó.
Era el viento moviendo la vieja puerta. Pero la muchacha sintió algo más. Sintió una presencia suave, casi como una caricia en el hombro. Se quedó quieta. No quiso voltear, solo respiró. Madre. ¿Es usted? El silencio llenó la casa, y aún así la muchacha sintió un pequeño alivio. Un calorcito detrás de la espalda, como si la anciana, desde donde estuviera, le dijera: hija, ya no sufras. Aún así, la culpa seguía ahí, no se iba. Era como una piedra grande en su pecho. Los días siguieron pasando. La muchacha volvió a trabajar, pero ya no era la misma. Caminaba despacio, tenía la mirada baja. Cada vez que veía a una madre con su hija, bajaba la cabeza para no llorar. Una tarde, mientras recogía leña, escuchó a dos vecinas murmurando: pobrecita. Se quedó sola. Sí, pero ojalá aprenda. Ojalá eso no le pase a nadie más. La muchacha quiso esconderse, pero se quedó quieta. No por vergüenza, sino porque sabía que era verdad. Al llegar a su casa, se sentó frente a la silla donde siempre estuvo la anciana. Puso la mano sobre el respaldo, aún tibio por el sol. Madre, yo sé que nunca voy a olvidar lo que hice. Sé que este dolor no se me va a ir, pero prometo algo. Respiró profundo. Prometo que jamás volveré a dejar sola a alguien que me necesite. Prometo que si un día alguien depende de mí, no volveré a repetir este error. Prometo que su muerte no será para nada. La brisa entró por la ventana y movió la manta donde había estado cubierta la anciana. La muchacha cerró los ojos. Ven, ojalá pudiera abrazarte otra vez. Se quedó en silencio. La vida siguió, el viento siguió soplando. Las gallinas siguieron caminando por el patio. Pero dentro de la muchacha algo cambió para siempre. Y aunque nunca más volvió a beber, nunca más volvió a gritar, nunca más volvió a olvidarse de nadie, jamás dejó de escuchar aquella última palabra, suave y débil, que la anciana dijo antes de cerrar los ojos: devolviste. Y esa palabra la acompañó toda la vida. A veces no valoramos a quienes nos aman hasta que ya no están. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. No esperes al arrepentimiento. Abraza, cuida y perdona hoy. Mañana podría ser demasiado tarde.